Dios los bendiga en Cristo Jesús. Hoy vamos a continuar con la enseñanza que se llama la división de la palabra. Ya esta es la cuarta parte. A lo largo de las tres primeras partes de esta enseñanza, hemos aprendido algunas claves importantes para dividir correctamente la palabra de Dios y comenzamos a estudiar cómo la palabra se interpreta a sí misma. Vimos que la palabra se interpreta a sí misma de tres maneras: en el versículo, en el contexto y según ha sido usada anteriormente. Estábamos viendo la parte que corresponde al versículo. Vimos el punto A, que es en el mismo sitio donde está escrito, y recordamos que entre un 85 a 90% de las escrituras se interpretan a sí mismos en el versículo donde está escrito. Pero debemos tener presente que el punto B, una palabra o palabras deben ser interpretadas de acuerdo a su uso bíblico. C, las palabras deben estar en armonía con el versículo, así como con el resto de las escrituras relacionadas con el tema. Y el punto número D, que es el que vamos a ver hoy, es por acumulación de escritura. Para entender esto, veamos el siguiente ejemplo. Mateo 27, versículos 35 al 38 y versículo 44. Cuando lo hubieron crucificado, repartían entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 36. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. En el versículo 44 dice: Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Observemos que en el versículo 38 del texto griego, Mateo usa las palabras duolestai, que significan dos ladrones, porque lestes, que es el singular del estai, es uno que roba. Así que en la versión Reina Valera de la Biblia, esta que hemos estado utilizando acá, fue traducida correctamente dos ladrones. Pero hay otras versiones de Biblia donde fue traducida dos bandidos, lo cual no es correcto, porque una persona que comete otros delitos también puede ser un bandido, sin ser un ladrón. Por otra parte, vemos que en el versículo 44 dice que los dos ladrones, los duolestai, injuriaban a Jesús. Fíjense, en Mateo capítulo 27 vemos que él lleva un perfecto orden cronológico. Allí podemos observar que Jesús fue crucificado, luego echaron suerte sobre sus vestidos, después los guardias se sentaron, posteriormente le pusieron su causa sobre su cabeza y entonces fue cuando crucificaron a dos ladrones. Es decir, luego de todo lo anterior fue cuando crucificaron a los dos ladrones, a los duolestai. Ahora observen la secuencia de tiempo en este relato de Mateo. Según Mateo 27:35, Jesús fue crucificado. Luego echaron suerte sobre sus vestidos. Posteriormente, según Mateo 27:36, se sentaron un rato. Según Mateo 27:37, luego le pusieron la causa escrita sobre su cabeza. Y llegamos a Mateo 27:38, que comienza con entonces. Entonces, o sea, luego de todo esto, fue cuando crucificaron a los dos ladrones, a los duolestai.
Y posteriormente, en el versículo 44, dice que los dos ladrones, los duolestai, le injuriaban. Ahora vayamos al libro de Lucas para que veamos algo acerca de esto. Lucas 23, versículos 33 y 39, dice: Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense, según el texto griego, Lucas usa la palabra kakurgoi, que significa malhechores, uno que hace mal. Es decir, un malhechor podría ser un estafador, un asesino, un violador, incluso podría ser un ladrón o una combinación de cualquier tipo de esto. Eso es un malhechor. Pero no usa la palabra lestai que usa Mateo, que es una palabra más específica para el tipo de criminal que es. Ahora observen el tiempo y la secuencia en el libro de Lucas. Según Lucas 23:33, Jesús fue crucificado junto a dos malhechores, a dúo kakurgoi. No fue que esperaron un tiempo, sino que a él lo trajeron y lo crucificaron a los tres juntos. Luego, un solo malhechor, un kakurgos, le injuriaba. No los dos malhechores, sino uno solo. Ahora fíjense, ahora tenemos una contradicción aparente entre los relatos de Mateo y Lucas. En el relato de Mateo fueron crucificados dos ladrones, duolestai, después de una serie de acontecimientos. Pero en el otro relato fueron crucificados dos malhechores, duokakurgoi, en el mismo momento que Jesús. También en uno los ladrones, los duolestai, le injuriaban, pero en el otro solo un malhechor, un kakurgo, le injuriaba. Esta contradicción aparente no está en la traducción, sino que yace en el entendimiento, porque tenemos tan arraigada en la mente la tradición de los tres crucificados en el Gólgota, que la gente normalmente llama el Calvario. No sé por qué, porque esta palabra no existe en ninguno de los cuatro evangelios, que no hemos entendido que los relatos de Lucas y Mateo no son relatos idénticos, sino complementarios, que uno de ellos narra unas cosas y otro narra otras cosas, que tenemos entre los dos relatos, tenemos el relato completo. De esta manera tenemos que el relato completo sería así, entre los dos evangelios. Lucas 23:33, Jesús es crucificado junto a dos malhechores, duokakurgoi. Luego, según Mateo 27:35, echaron suerte sobre sus vestidos. Posteriormente, según Mateo 27:36, los guardias se sentaron y se sentaron un rato. Después de esto, según Mateo 27:37, le pusieron la causa escrita sobre su cabeza. Un rato después, dice Mateo 27:38, entonces, es decir, después de todo esto, crucificaron a dos ladrones, duolestai. Y luego de esto, los dos ladrones, los duolestai, le injuriaban, de acuerdo con Mateo 27:44. Luego, un solo malhechor, un kakurgos, le injuriaba, según Lucas 23:39. Así que eran tres personas, eran tres crucificados los que le injuriaban.
los dos ladrones, duolestai y un solo malhechor, un cacurgo. Ahora, el Evangelio de Juan corrobora el número de crucificados con Cristo. Este no habla de tiempo, sino de lugar. Y además, Juan usa una palabra griega muy importante, que es alos, en lugar de hetero. Fíjense, heteros, que traduce otro, se utiliza cuando solo dos están involucrados. En cambio, alos, que también traduce otro, se utiliza cuando hay más de dos involucrados. Observemos el libro de Juan, el capítulo 19, versículos 18, 32 y 33. Dice: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. En el texto griego podemos ver que la palabra otros del versículo 18 es la palabra alos, y es grandiosa la exactitud de la palabra, porque alos implica que habían más de dos crucificados con Jesús. Además, podemos observar que la palabra uno y la coma que la precede en el mismo versículo no están en el texto griego y fueron agregadas por el traductor, que estaba influenciado por esa imagen tradicional de los tres crucificados en el Gólgota. En el texto podemos observar la expresión duo enteusen kai enteusen, que traduce dos a cada lado. Fíjense, duo enteusen kai enteusen, que traduce dos a cada lado. Si borramos la coma y la palabra uno, que fueron erróneamente agregadas, no alteramos para nada la palabra original. Así, Juan 19:18 queda: y allí le crucificaron, y con él a otros dos a cada lado, y Jesús en medio. Es decir, crucificaron a Jesús, a un malhechor y a un ladrón a la derecha, y al otro malhechor y al otro ladrón a la izquierda. Si esto no fuera así, sería ilógico pensar que los guardias le quebraron las piernas al primero. Entonces caminaron y pasaron por todo el frente de Jesús, no lo vieron, quizás se taparon los ojos, voltearon por otro lado, no sé, y luego llegaron al segundo, le quebraron las piernas y después se devolvieron. Y entonces fue cuando miraron que Jesús había muerto. Pero no, sabemos que esto no es así, esto no tiene lógica, sino que los guardias vinieron hasta el primero. Allí le quebraron las piernas al primero, luego se movieron desde ese punto, fueron hasta el segundo, que era el malhechor, que había sido crucificado con Jesús, y le quebraron las piernas. Luego, desde allí se movilizaron hasta donde estaba Jesús, que estaba en medio, y fue cuando le vieron muerto. Así fue como ocurrió. ¿Qué le ocurrió a los otros dos? Bueno, la respuesta es obvia. Debieron haber corrido la misma suerte que los dos primeros. Solo que la Biblia no dice nada. ¿Por qué? Porque es irrelevante para el relato. Porque el relato se trata de que ningún hueso del Cristo sería roto. Así que cuando permitimos que la palabra se interprete a sí misma, obtenemos la verdad. Vemos pues que la exactitud de la palabra de Dios nos dice que fueron 4 los crucificados con Cristo. Y la tradición, basada en el error, dice que fueron 2. Por esto, siempre estamos ante 2 caminos: creer la verdad de Dios o creer la mentira del mundo.
Así es, siempre vamos a estar en esta disyuntiva. Bueno, hasta aquí tenemos esta parte de la enseñanza y la próxima semana continuaremos aprendiendo muchas más grandes cosas para la exactitud de la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.